nuestros panelistas y también a nuestro moderador. Bueno, les quiero recordar que para hacerle seguimiento a todo nuestro evento, toda la información está disponible con el hashtag Feria Minera a través de todas nuestras redes sociales, así que los invito a que participen activamente. Vamos a continuar con nuestro segundo panel, que se llama El futuro del carbón. Así que invitamos al escenario al doctor Jaime Concha Prada, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI, también al doctor Alfonso Saade, presidente Fenalcarbón, y al doctor Gabriel Sea, gerente CI Frontier Coal. También invitamos al doctor Silverio Gómez Carmona, director de la revista Mundo Minero, para que sea el moderador de este conversatorio. Bienvenidos. Doctor Silverio, le cedo el micrófono. Bienvenido. Muy buenos días. Estamos esperando al doctor Alfonso Saade, presidente de Fenalcarbón, y al doctor Gabriel Sea. Si están en un sitio cercano en la ciudad de Bogotá, por favor que nos cuenten. Bueno, creo que dejemos 2 minutos esperándolos a ellos, ¿sí? Este primer foro sobre todo el tema de la seguridad jurídica, sin la menor duda, es quizá el más importante, que tiene que ver con la minería. Yo quiero hacer las siguientes precisiones. La minería, dentro de las cuentas nacionales del DANE, se incluye dentro del concepto de minas y canteras, ¿sí? Y en ese concepto está también la industria petrolera, ¿sí? El dato
del crecimiento del Producto Interno Bruto, doctor Concha, al primer semestre de este año fue menos 5.9%, si no estoy mal, el crecimiento del sector minero, en el cual sin duda que influyó en forma definitiva el tema de los bajos precios internacionales del petróleo y la caída en la producción. Colombia está produciendo alrededor de 850.000 barriles de petróleo frente a una cifra promedio el año pasado de 1 millón de barriles. Entonces eso impactó por un lado, pero por el otro lado, en lo que se considera el tema de minas, también se presentó una caída significativa. El carbón representa una parte muy significativa. Doctor Concha, nuevamente vuelvo a su asesoría en conocimientos. El carbón dentro de la minería distinta de petróleo representa ¿cuánto? Lo rajó, pero es la cifra, digámoslo, más importante, básicamente por un concepto que vamos a mirar acá, y es que en el caso particular del carbón el efecto ilegal es relativamente marginal, contrario a lo que pasa con otros sectores o subsectores, actividades, como es el caso del oro, en donde hay un componente de informal y de ilegalidad bastante alto. Sorprende que en el caso particular de la minería agregada distinta de petróleo, en efecto, el año pasado las cifras de inversión extranjera fueron 500 millones de dólares y este año hay una desinversión, o sea, hay una cifra negativa dentro de los últimos datos del Banco de la República. Evidentemente hay una caída general en la inversión extranjera. En el primer semestre de este año la inversión extranjera llegó a 8.000 millones de dólares, pero tiene un componente y el año pasado fueron un poco más de 11.000 millones de dólares, y entonces uno pensaría que en este año va a subir la inversión extranjera. Lo que ocurre es que en esos 11.000 millones de dólares hay que incluir alrededor de 2.500 millones de dólares, que es el tema ISAGEN, o sea, los recursos de ISAGEN, y por eso la cifra llegó a 11.000 millones de dólares. Yo quiero decir lo siguiente en el caso particular del carbón. En los planes de desarrollo del gobierno anterior y aún al comienzo de este gobierno se llegó a hablar de una producción que llegaría en Colombia a 120, 125 millones de toneladas de carbón. Y las cifras hoy están en el mismo nivel de hace años, incluso un poco menor, porque se alcanzó a 90 millones de toneladas y hoy la cifra es de 85 millones de toneladas de carbón. Entonces, ese era el primer punto que yo quisiera preguntarle, y lo adelanto y lo repetiré ahora que llegue el doctor Sade y llegue el doctor Sea, qué es lo que está pasando realmente con el carbón. Ellos lo saben, todos tenemos una evidencia empírica de lo que está ocurriendo, y ligado a algo que pasó ayer, que fue el acuerdo de los países petroleros de OPEP de disminuir la cuota de exportación en más o menos 700.000, 800.000 barriles, que puede que no sea una cifra significativa, pero manda una señal psicológica al mercado importante. La decisión definitiva de la OPEP se va a tomar en noviembre. Si uno mira esa correlación en términos de generación o de producción de energía entre petróleo y carbón, yo creo que el carbón se va a afectar un poco más. Ustedes dirán, está ganando tiempo. Sí, voy a seguir ganando tiempo con una anécdota. Yo fui miembro de la Junta Asesora de Cambios del Banco de la República. Eso fue hace ya bastantes años, cuando en Colombia teníamos control cambiario, y ahí se aprobaban los pagos al exterior por servicios técnicos, y entonces el Cerrejón estaba en la etapa de arranque y se llegó a hablar de un precio del carbón de $120 tonelada. Hoy, hasta donde tengo entendido, el carbón está en 55, 60 dólares, o sea, el 50%. Este es un factor también determinante. Yo creo que ese ha sido un tema fundamental o muy importante para la evolución
del el tema de carbón en Colombia. Pero también quiero que además de eso los expositores nos cuenten acerca del tema del primer foro, cómo lo conciben en términos de estabilidad jurídica. Yo le escuché al doctor Concha hablar del tema y al doctor Henao con sus conocimientos jurídicos sin la menor duda muy importantes y muy profundos y un gran conocedor del tema. Entonces, que nos cuente también ese tema. Entonces, yo no sé qué hacemos, doctor Concha, que no llegan el doctor Sade y el doctor Seda. ¿Mm? Pues mientras llegan los que ¿Le pedimos auxilio al doctor Chaparro? Sí, tal vez Eduardo nos puede acompañar, busquemos a Eduardo. Y yo les voy contando un poco lo que yo pensaba decir, que era más desde el punto de vista de energía y más desde el punto de vista de Andy, costo país, eficiencia, competitividad y los retos que tiene el país y cómo el carbón puede ser una salida para eso, pero que no está claro el tema. Bueno, lamentablemente pasan estas cosas. Curiosamente, cuando hacemos este evento en Medellín, todo el mundo llega, pero cuando es fácil, que es aquí en Bogotá, se nos enreda el tema. A ver, en Andy hemos venido discutiendo mucho sobre el tema de tarifas de energía. ¿Sí? Las tarifas de energía en Colombia son de las más altas a nivel regional y cuando comparamos, digamos, con aquellos países que competimos, pues empieza uno a ver que la competitividad de la industria se ve en dilemas. Estábamos mirando cifras de consumo de gas industrial y hoy estamos como industria consumiendo la misma cantidad de gas que consumíamos en el año 2006 y eso se llama desindustrialización. Cuando tú en 10 años en materia energética consumes lo mismo que consumías hace 10 años, pues es sencillamente que no es que se estancó la industria, sino que no creció la demanda y por lo tanto está estancado. Para ninguno de ustedes es ajena la discusión que hubo sobre el tema gas costa el año pasado, que sigue habiendo. Y vemos efectivamente que muchas de las empresas se quejan que no pueden hacer expansiones porque no pueden asegurar el gas necesario para poder tener la energía para hacer esa producción. Y entonces uno se sienta y dice, bueno, pero este es un país que tiene 200 años de reservas de carbón, dicen más o menos, Eduardo. Bueno, 300 años de reserva de carbón, que además el carbón colombiano se caracteriza por su alta capacidad de generación de energía, que estuvimos diciembre, enero, febrero, marzo de este país al borde de lo que llamamos el famoso apagón con el fantasma allí. Y dice uno, bueno, y si tenemos el recurso, ¿por qué no lo utilizamos? Y por otro lado, viene todo esto del COP21, de descarbonizar y el tema de las emisiones y las energías, con unos compromisos adquiridos por el país que hablan de compromisos de disminuir estas emisiones en el 20%. Veo uno los escenarios que plantea la UME de la matriz energética nacional y en todos veo uno el carbón con un papel preponderante o con un papel o una participación importante, incluso con estos compromisos internacionales. Cuando uno ve a nivel mundial la participación del carbón en la matriz energética mundial, allí sigue participando, ¿sí? Claro, hay una disminución fuerte en países que hoy, tal vez como China, que digo yo, exceden tal vez lo que debería ser su producción de energía, y oye uno el discurso de la UME diciendo que hay espacio y que por ahí está la matriz, pero oye uno el discurso ambiental y a veces incluso el mismo presidente diciendo no más carbón.
Hay rumores también ahorita con la reforma tributaria de generar un impuesto al carbono y a los combustibles fósiles, a pesar de que el 55% de las emisiones del país la generan otros sectores, para ser claro, el sector agropecuario, pero claro, es fácil ponerle el impuesto pues a las 100 empresas que es fácil controlar, ¿sí? Y además con precios como el que tú mencionabas, Silverio, sobre todo lo que es la industria, digamos, del interior, pues ni siquiera alcanza a cubrir los costos logísticos para llevar ese carbón a los grandes centros urbanos o a la exportación. Y si además de eso le ponemos un impuesto, pues sencillamente desaparece. Y tal vez si uno piensa entonces, listo, vamos a disminuir las emisiones, etcétera, eso, perfecto. Pero ¿y qué vamos a hacer con toda esa gente que vive de eso? Y las energías alternativas que estamos impulsando, estaba comentando que ¿cuándo estarán listas para reemplazar esto? Es decir, cerramos, apagamos aquí, ¿y cuál es la alternativa y cuál es la opción? ¿Sí? Yo sí creo que un país como estos, sentado en una piedra de energía, no puede perder la oportunidad, ¿sí?, de utilizarla para su desarrollo, para expandir la industria, para llevar la energía a las regiones y para generar bienestar en estas regiones productoras del país. Creo efectivamente que deberíamos de hacer más térmicas a carbón, por supuesto con las exigencias y las inversiones ambientales que haya que hacer, ¿sí?, y que hay que hacer un discurso también, digo yo, en este tema de emisiones de cadena, ¿sí? He oído también que cuando uno mira el tema de las emisiones del gas, si mira toda la cadena, pueden ser incluso más emisiones que las que produce el carbón. Entonces, a veces las discusiones son parciales. El tema está difícil, está satanizado internacionalmente. Cuando uno va a un banco hoy no le prestan para hacer una térmica de carbón. Ese es un reto, pero creo que también esas discusiones de blanco o negro a veces ponen al país en una sin salida. Bueno, doctor Concha, no, sí se está oyendo. Buenas. Doctor Sea, sí, mucho gusto, doctor Sea. Bueno. No, pero doctor Chaparro, por favor, usted siéntese. Bueno. Yo creo que tenemos ocupación plena ya de los expositores, de nuestros invitados. Yo no voy a entrar por ahora al tema ambiental, que sin duda es un tema súper fundamental en el tema del carbón. Solamente anecdóticamente les quiero comentar, ayer estuve en un foro sobre la industria plástica, ¿sí?, de empaques, y exactamente todo el tema llega allá, al tema ambiental, lo cual pues aquí va a llegar, digámoslo, allá también. Y las empresas que manejan todo el tema del plástico argumentaban que el principal contaminante en la sabana de Bogotá, lo digo, solamente lo hago como referente, es el tema de la comida que se desperdicia, y que lo que hay en Doña Juana y en los botaderos de basura, un componente muy grande del tema de contaminación tiene que ver con esa comida. Entonces, que el argumento no puede ser que como la comida contamina y yo estoy en contra de la contaminación, entonces no a la comida. Entonces, lo que hay que manejar es responsablemente el tema de la comida, así como en el tema de minería hay que manejarlo también responsablemente. Entonces, yo quiero volver a hacerle la pregunta tanto al doctor Sea, al doctor Chaparro y al doctor Concha sobre qué está pasando con la industria del carbón. Y como referencia, repito el tema de que en el plan de desarrollo de hace 8 años, si no estoy mal, se hablaba de que se iba a producir 125 millones de toneladas de carbón y hoy estamos en los mismos 85 millones de toneladas. Entonces yo quiero que el doctor Sea arranque contándonos cómo ve
ese panorama desde ese punto de vista de la producción, básicamente. Buenos días. Inicialmente, pues, haciendo un recuento, uno dice del año 1940 al año 80, la producción de carbón en Colombia era del orden de 1 millón a 3 millones de toneladas. En la década del 80 empezaron los grandes desarrollos mineros en La Guajira, el Cesar y Puerto Libertador, Córdoba. Hemos llegado a tener una vocación netamente exportadora. Los grandes proyectos mineros que trabajan muy bien, tienen su sostenibilidad, producen es para exportar. De los 85 millones de toneladas que se produjeron el año pasado, 80 millones salieron para el exterior. Es decir, los países en desarrollo queman nuestro carbón, hacen sus emisiones, mientras a nosotros nos dejan los combustibles costosos. ¿Qué quiere decir esto? Que el país debería tener una política donde el carbón sea para consumo interno. Aquí las térmicas a carbón tienen una capacidad de 1000 megas, 1200 megas con el nuevo proyecto de GESELCA. De una matriz de energía de 15.000 megas instalados, solamente tenemos 1000 megas en carbón. Entonces, respondiendo a la pregunta, nosotros consideramos que la producción no solamente debe estar enfocada al mercado externo, sino a promover las generadoras térmicas a carbón en sitios como Córdoba, sitios como el altiplano cundiboyacense y norte de Santander, donde los carbones están atrapados porque la logística no permite exportarlos. Un tema que uno ha escuchado, doctor Sea, tiene que ver con, digámoslo así en términos sencillos, el flete del carbón, que hace que resulte muy costoso, ¿sí?, y ubicarlo en sitios en donde se pueden localizar térmicas. Y eso tiene racionalidad en el tema del Cerrejón, que tiene su puerto, o en el tema de Drummond, que son las dos empresas que de los, estamos hablando de 75 millones de toneladas entre ambos, si no estoy mal, de las 85, entonces facilitan, digámoslo, la exportación. Eso es válido porque es que el argumento que usted lo dijo, y perdón, no hago como de abogado del diablo, que se consuma más carbón internamente para producir energía, porque tenemos un volumen muy grande. Eso lo digo como ciudadano y conociendo el tema cafetero, que usted dice que tiene que ver, pues en el tema cafetero pasa lo mismo. En Colombia producimos 15 millones de sacos de café y nos consumimos 1.800.000 y exportamos 12 o 13 millones de sacos, porque la racionalidad indica que así tiene que ser y no nos vamos a tomar más. Aquí tomamos mucho café, bueno, regular, malo, pero tomamos mucho café. Y decir uno es que vamos a tomar más café y vamos a exportar menos cuando el precio internacional del café está muy bajo, eso pues digámoslo no tiene sentido. Tiene sentido, doctor Chaparro, decir que pues digámoslo racionalidad, más bien sentido seguramente sí lo tiene, decir uno que vamos a consumir más carbón en energía, producir más energía térmica con carbón. Doctor Silverio, a nadie le obligan a hacer minería, a nadie. El que quiera hacer minería puede ejercer el sagrado derecho de empobrecerse. Y el país como gobierno y el administrador del país, que es el gobierno, no puede obligar a nadie, ni está obligado el gobierno a hacer minería, pero sí está obligado a garantizarle el suministro energético, y ahí las cosas cambian. El país no le ha reconocido todavía 25, 30 años después el aporte carbonero en el último apagón. Y si no hubiera sido por los señores de Cundinamarca, Boyacá y norte de Santander, este país hubiera tenido el apagón total. Estuvimos, como lo mencionó Jaime, a puertas de eso. Y sobre todo cuando una matriz está tan tendida hacia el tema del agua como elemento generador, entonces se inhiben otros desarrollos a través de procesos y fenómenos como otras normas y conceptos como el cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad impide, y aquí hay
está asistiendo a este evento un distinguido productor de carbón. Le ha tocado todas las puertas para ver si puede hacer generación in situ. No hay que transportar el carbón muy lejos, no hay que llevarlo 30, 40, 50, 60 kilómetros como hay que conducir a veces el agua para que se genere y captarla. Uno puede montar plantas eléctricas, no necesariamente megaplantas eléctricas o plantas gigantescas. Esa palabrita mega en vinculado a minería a mí me da un poquito de erisipela, ¿no? Por el cuento de la megaminería y esas cosas. Pero uno puede construir directamente sobre el yacimiento. Lo más lejos que yo conozco que se podría construir una planta termoeléctrica, una carboeléctrica, sería Termoamagá, que estaría más o menos 15, 20 kilómetros del yacimiento. Pero aquí se promulgó Termotivita y a última no se hizo, y la planta estaba exactamente encima de la estructura productora de carbón. Zipaquirá, todas las unidades de Zipaquirá están absolutamente en el centro de toda la cuenca carbonífera, y no se diga Paipa, y en Tasajero pues queda muy pegado. Es decir, hay un problema de confiabilidad y hay un problema de suministro, y sobre todo que tenemos zonas no interconectadas que podrían llegar en el momento de que todo el sistema pueda conectarse, que es lo deseable y lo ideal, tener el respaldo fundamental. Los respaldos para la ausencia de gas. ¿Cuántas es las reservas de gas que tenemos en las termoeléctricas? 5 años, Jaime, 6 años tenemos de gas. 2019. Y ya los productores están pidiendo importemos gas de Venezuela para poder generar energía en Colombia. Bogotá generaba su propia electricidad de alumbrado público con gas de carbón a finales del siglo XIX y después comenzó a importar carbón, un hecho que en la historia se nos ha olvidado, doctor Silverio. Y entonces en esa medida pareciera que todo estuviera diseñado para evitar el desarrollo y sobre todo, la cuestión ambiental es una de las grandes dificultades, pero jamás a nadie se le ha ocurrido hablar, por ejemplo, de las zonas de saturación ambiental. ¿Las zonas donde se genera electricidad con carbón están saturadas? No. Y hay otro problema que está en ciernes, que está palpitante y que va a terminar de agravar la situación de los carboneros tradicionales del país, que son los productores del carbón necesario para la energía, como va a ser el costo de los fletes, como usted lo mencionó. Se avecina nuevo paro camionero, seguramente, si no se maneja eso de otra manera, va a haber enormes dificultades. Y lo más probable es que, así como fue castigado el gremio carbonero con los incrementos pactados, con el último arreglo con los camioneros, no sería nada raro que esto terminara de agravar la situación en donde transportar, y eso es una afirmación que todo el mundo lo sabe, transportar una tonelada de carbón de Samacá o de Lenguasaque a puerto en el Caribe cuesta más que llevarlo de puerto del Caribe a la China. Si no tenemos esa infraestructura, si no tenemos la capacidad y no tenemos un país intercomunicado, ¿cómo vamos? Y los estímulos tributarios para las energías renovables no convencionales no están operando, no están trabajando, entonces nosotros nos tenemos que preguntar ¿de dónde vamos a sacar la energía que va a necesitar el país a partir del lunes entrante? Téngase en cuenta que aquí hay la sola cuenca de Cundinamarca, llamémoslo de esta manera, arranca desde 120 kilómetros al suroccidente de Bogotá y termina unos 220 kilómetros al noreste. Tenemos una faja de 300 kilómetros y más de carbón y a duras penas lo hemos arañado. Como decía el doctor Sea, nosotros no hemos consumido más. Cuando comenzó el Cerrejón se consumían 3,5 millones de toneladas y hoy un poquito más porque los carboneros se están defendiendo haciendo coque y tratando de vender coque para tratar de sobrevivir. Pero uno pasa por Guachetá, por Lenguasaque, por Cucurubá, Tasajero, el Zulia y en el norte de Santander, y el asunto es crítico, y en Antioquia ni se diga, y en Boyacá pues tampoco es que las cosas estén fáciles. Y hay sobre todo allí un fenómeno que es absolutamente importante. Uno pasa por las minas formales y se da cuenta que la afirmación de la ANDI de que la pequeña minería tiene que preservarse y no se puede confundir con la extracción ilícita es un efecto determinante porque son los grandes generadores de empleo aún en las zonas agrícolas, porque es un sector industrial que paga salarios y el otro paga jornales. Efecto laboral, efecto ambiental,
todos los gastos asociados a la infraestructura y logística de fletes, más todas las incertidumbres en la entrada de nuevos proyectos, conspiran para que el país dilapide una verdadera fortuna que está enterrada en el subsuelo colombiano, Silverio. Nosotros deberíamos ser apostadores por el carbón. Y a mí me parece que es importante que recordemos lo que nos acaba de decir. Exportamos carbón a Europa y al lejano oriente, y en la costa del Golfo, en los Estados Unidos, alcanzamos a exportar. Ellos lo queman y nosotros nos censuramos y prohibimos que nosotros consumamos nuestro propio carbón. Carbones que, excepto unos del occidente del país, todos tienen excelentes condiciones físico-químicas que hacen previsible, fácil y conocido su manejo ambiental. Captación de cenizas, captación de CO2, Eso es un problema muy grave, porque el país no se ha dado cuenta del potencial tremendo de independencia energética que estuvimos comprometidos importando electricidad del Ecuador hace 4 o 5 meses, y hoy estamos clamando por traer gas de Venezuela. Doctor Sea. Le complemento lo que dice el doctor Chaparro. En un estudio de la CRE que tengo en mis manos, dice que generar energía con carbón, el costo del millón de BTU es $2. El costo a gas está entre 5 a 12 dólares y líquidos $25. Este es un estudio del año pasado. Colombia está terminando su planta de regasificación para poder traer gas y generar energía en épocas de escasez de agua. Entonces a los industriales colombianos y a todos nosotros nos toca pagar energía generada con millón de BTU a 10 y 12 dólares. Mientras en Europa se consume nuestro carbón para generar energía a 2 o 3 dólares, el millón de BTU. Para que un país pueda desarrollarse, tiene que consumir energía y debe consumir energía barata. Lo que dice el doctor Chaparro es muy cierto, las térmicas de carbón se deben hacer en Boque Mina, norte de Santander, el altiplano, Cundiboyacense y Córdoba tienen suficiente carbón, suficiente agua y líneas de interconexión para que se puedan montar plantas de generación a carbón. El tema es que la regulación tiene unas barreras muy grandes que no cualquier inversionista puede entrar en ese negocio. Ustedes los expertos, en el mundo hay un aumento o una disminución del consumo de carbón. Cuando uno ve las proyecciones… No, lo digo porque, perdón doctor Concha, porque empíricamente uno ve Alemania cierra sus plantas de carbón, España lleva la misma tónica, entonces uno dice, ve, ¿qué está pasando? No, efectivamente hay una tendencia por temas ambientales y eso uno no lo puede, digamos, cerrar. Lo que pasa es que uno ve si hay espacios y si estamos en las realidades. Los países generan energía con los recursos que tienen. ¿Sí? Lo que sí no es justo es que nosotros cerremos la posibilidad para Colombia cuando exportamos ese carbón a esos países que nos ponen esos estándares, pero ellos sí lo usan. ¿Sí? Si disminuyéramos la desforestación, las obligaciones de Colombia pasarían tranquilamente. Entonces, ahí es donde está la discusión y es cuál debe ser el aporte, cuáles son los sectores que efectivamente generan la contaminación. Y pongamos, es un poco como la discusión que estábamos hablando ahorita de la minería ilegal y la minería legal, para entrar, y es, ¿quién es el que devasta el medio ambiente? ¿Sí? De Santurbán, cuando prohíben, y no estoy diciendo que la minería se deba hacer en los páramos, pero cuando sacas a la minería ilegal, ¿sí?, han entrado 220 minas nuevas ilegales. Si no tienes el control del territorio, si no tienes esas condiciones, ¿sí?, pues finalmente lo que logras es, yo digo lo contrario a lo que quiere lograr. Aquí queremos energía, la queremos barata, tenemos la materia prima para generarla,
Pero por un lado, vamos muy lento en el tema de energías renovables, ¿sí? El gas que está enterrado, nos demoraremos también años en que lleguen las tuberías por los mismos problemas, las consultas previas, las licencias ambientales, etcétera, ¿sí? Y mientras el recurso está allí. Y la industria y la agricultura son las alternativas. Tú preguntabas qué pasó que no funcionó la locomotora minera. Yo recuerdo que el plan hablaba de la locomotora de la infraestructura, la locomotora de la agricultura, la locomotora minera, la locomotora de innovación y la locomotora de vivienda. ¿Cuál funcionó? Pero lo que se oye es, no, es que la locomotora minera invadió al país. No funcionó. ¿Sí? Yo recuerdo una frase que dice Eduardo y dice: la última gran mina que se abrió en este país desde hace 30 años fue las salinas de Zipaquirá. ¿Esa es la locomotora minera? Bueno, exagera un poquito. Un poquito, por supuesto, pero… Sí, pero es eso. Bueno, pero mire, yo Pero eso es verídica. La última Bueno. gran mina que se construyó en Colombia fue la ampliación de la Catedral de Santa. Bueno, ya habla de la ampliación, o sea, pues no fue la que se construyó. O sea, pero una pregunta, o sea, que yo quiero volver a eso porque no le hemos despegado. Si estábamos diciendo que íbamos a producir 125 millones de toneladas, ¿qué pasó? Yo voy a hacer una teoría que tiene que ver un poco como esto, y es que teníamos petróleo a un buen precio y nos llenamos de recursos fáciles y descuidamos los demás sectores. Yo creo que esa es una de las grandes causas. Ustedes han oído a Bruce cuando habla de que aquí hubo una enfermedad holandesa y le caen truenos y centellas. Y no estamos diciendo que el petróleo sea malo, estamos diciendo es que no utilizamos los recursos del petróleo haciendo que la economía del país se diversificara y que hubiera más agroindustria, y que hubiera más industria, y que hubiera más minería, y que hubiera más comercio, y que hubiera más turismo. Nos fuimos por la fácil. Pero hay además algunas cosas para recordar. La meta eran 125 millones, como bien dices tú, Silverio, pero además acordémonos de varias cosas. Primero, un ambiente laboral en el año 2013, 2014, que complicó severamente con huelgas muy prolongadas el alcanzar de manera escalonada esa meta. Un factor que todavía no ha sido absolutamente medido en su real dimensión fue la sentencia que prohibió la circulación del tren que fue invadido. No es que el tren haya invadido los patios de las casas en el Cesar, como dijo una periodista. No, es que las casas invadieron la zona de protección que está prevista en la ley y la Corte en su sabiduría determinó que había que protegerles el derecho a un ambiente sano y a dormirse en paz. Entonces el tercer turno del ferrocarril no puede pasar, o sea que no es la misma capacidad. Las exportaciones, la construcción y la ampliación del puerto del Cerrejón se detuvo y algunas dificultades de carácter financiero en algunas compañías en el Cesar y la incertidumbre en lo que es en Córdoba, no permitieron ampliación. GESELCA no ha terminado de desarrollar todo el proceso de construcción y el tema de la infraestructura interna, la demanda doméstica. Acuérdense lo que dijo Jaime, no se está consumiendo más energía de los últimos 10 años, sino que se estancó y se paralizó. Entonces, si no hay demanda de energía en el país, si las exportaciones se limitan a través de factores, es perfectamente entendible que si se le pone como condimento y pimienta al asunto para que sepa bueno, la caída de los precios internacionales por la amortiguación del crecimiento de esa locomotora china. Esas son a grandes rasgos estas candidatas. Pero además déjeme decirle algo que me quedó mochilado de la vez pasada. Cuando uno toma pinzas para sacar sin contexto algunas afirmaciones, puede decir que está prohibido y va el mundo a cancelar el uso del carbón. Léanse los estudios de la Agencia Internacional de Energía y léanse las mismas conclusiones de la OCDE en donde dice que por lo menos durante los próximos 30 años el carbón va a seguir teniendo el papel protagónico en la generación de energía.
Usted no puede cerrar de la noche a la mañana la producción de 1.400 millones de toneladas de carbón que están en los Estados Unidos, y la China está cerrando las minas ineficientes y malas en términos ambientales, pero no está cerrando las buenas. O sea que van a producir otros 1.000 y tantos millones de toneladas. Nosotros a duras penas tenemos 85. Entonces, entrar en un negocio donde está tan competido, donde no hay una OPEP del carbón, va a ser mucho más difícil, y cuando hay una coyuntura de precios. Y otro factor que a veces se nos olvida: la expansión del gas del gas de shale. Si hay algún periodista que no digan de gas de esquisto, porque eso no es justo. El shale gas desplazó en la matriz energética de los Estados Unidos un volumen considerable de carbón equivalente al 30% de la producción colombiana. Es decir, cuando usted saca de golpe y porrazo 30 millones de toneladas al mercado internacional, el precio se tiene que reducir, y eso golpeó a todo el mundo. 30 millones de toneladas que se liberaron en Estados Unidos por obra y gracia del shale. Bueno, futuro, ¿qué va a pasar en esos términos? Yo comparto la idea del doctor Chaparro en el sentido de que los precios internacionales han sido determinantes en esa situación. Pregunto el futuro, ¿por qué? Porque si el precio internacional del petróleo, lo dice un empírico, sigue en ese nivel que está, sigue siendo golpeado el carbón. Doctor Sea, ¿eso es correcto? Sí, eso es lo que tradicionalmente se ha dado, porque dependemos del mercado externo, volvemos a repetir. Mientras no haya un desarrollo de un mercado interno para consumo de carbón, vamos a depender de los ciclos económicos del mundo. Y como todos sabemos, pues aquí en Colombia hay 4 o 5 grandes industrias que lo hacen muy bien, pero su producción es para el mercado externo. Nosotros insistimos, por ejemplo, en Córdoba se puede hacer un clúster, o se está desarrollando, porque no es que lo estén incentivando, sino que se ha venido desarrollando un clúster energético con las 2 térmicas de GESELCA. Entiendo que la gente de Celsia también tiene un proyecto, o por lo menos tiene los estudios de 300 megas más. Frontier está haciendo estudios para instalar posiblemente también una planta. Si uno se pone a ver en esa zona, que es un carbón subbituminoso de 9.500 BTU, se podría llegar a consumir, a pasar hoy en día de 200, 300 mil toneladas anuales a 2 o 3 millones de toneladas, en una sola zona con minería a cielo abierto. Digamos, norte de Santander y el altiplano cundiboyacense, pues es el futuro. Nosotros lo vemos más en el consumo energético aquí en Colombia con carbón, acompañado de todas las energías alternativas y renovables, pero debe la matriz cambiar para que incentive el consumo. No podemos estar dependiendo siempre si la tasa de cambio varió, si subió el precio del petróleo o no subió, sino debe haber una estabilidad para los mineros, sobre todo para el pequeño y mediano minero, porque la gran minería ya tiene su negocio y es un negocio mundial. Necesitamos desarrollar un negocio nacional, regional. Doctor Concha iba a Yo lo veo como el carbón, un futuro negro. No, mire, oportunidades habrá si efectivamente el país toma una decisión de insertar al carbón en la matriz energética nacional. Y allá habrá oportunidades, y habrá oportunidades de innovación, de darle seguridad energética. Y hablo, digo, no solo del carbón, hablo de oportunidades para la industria de acceder y poder competir en igualdad de condiciones con los países que competimos. Y es, digamos, lo que uno le parece lógico que pasara, pero los mensajes que está uno recibiendo, dependiendo de quien lo diga en el mismo gobierno, de la cartera, etcétera, ¿sí?, de los discursos y del evento que uno asista, son mensajes que van desde efectivamente hay participación hasta no más carbón. Entonces, la incertidumbre allí es total. Yo la verdad no me atrevo en un escenario de esto que estoy oyendo y sin que se tomen las decisiones y se manden los mensajes claros a predecir cuál es el futuro. Doctor Chaparro. Se me escapa de la memoria ahora cuál es el porcentaje total de la carga de importación que entra al país. Lo que sí sabemos con toda claridad
es que la única carga de compensación económica viable y sostenible en el futuro para toda la carga que entra desde los puertos del Caribe, del Atlántico y en buena parte de Buenaventura es el carbón. Si no existiese el flujo de carbón del interior del país hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, los fletes estarían mucho más elevados y mucho más altos y sería cada vez menos competitivo la importación de esos bienes que necesita el país. Ese es un tema que hay que tener en consideración cuando se discuta todo el problema camionero y de fletes. 2, poco se ha hablado, poco se ha mencionado, pero el efecto que lentamente está causando en todo lo que es un rubro que es vital, entre la parte laboral y la parte de energía, más o menos representan el 60% de los costos de una industria que por naturaleza es tomadora de costos. Y eso no los puede manejar usted, pero si a esa parte, la parte energética le comienza a generar nuevos incrementos potenciales y en la parte laboral aparecen 2 fantasmas que vale la pena que se tomen en cuenta aquí. Uno, el tema de los reubicados. Yo no sé si usted había oído esa palabra antes. Trabajadores que con justa razón no pueden seguir trabajando bajo tierra o en alguna parte, pero no pueden ser indemnizados, quedan en un limbo, en un statu quo y la autoridad de salud y la aseguradora le dice, reubíquemelos en otro sitio. Conozco casos de medianas minas que puede tener hasta 60 reubicados esperando a que salga el turno y ellos los miran y usted le tiene que pagar el salario a esas personas. En esas circunstancias la carga laboral se incrementa de una manera brutal y además va a venir otro tema que es la reacomodación del decreto que rige la seguridad a cielo abierto. Y una de las cosas en las que hemos venido trabajando, Jaime, tú te acuerdas, como 2 años atrás con las compañías operadoras a cielo abierto, es decirle, oiga, a los amigos del gobierno que están trabajando, sobre todo del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Minas nos han prestado atención y ellos entienden la magnitud, significaría que de la fuerza laboral total que usted tiene en la mina, el 30% de los trabajadores tienen que tener por lo menos 3 o 4 entrenamientos al año. Y lo que se ha estudiado y lo que se ha analizado es que va a demandar de nuevo un esfuerzo en construcción prácticamente de una escuela dentro de la mina para mantener actualizados la contratación. Casos como en el Cerrejón significaría que usted tendría que reentrenar 3 o 4 veces al año a más de 1.200 personas. Eso es un costo que va a afectar finalmente la plantilla en el momento del pago. Si no hay mejora en la infraestructura, claridad en esa parte de costos y que el país escuche a la ANDI cuando hablamos de reindustrialización. El país tiene que volver a usar su carbón porque es el encadenamiento productivo. Secar cascarilla de arroz es una de las posibilidades, pero hacer de los mejores ladrillos del mundo que son el ladrillo bogotano, se tiene que hacer es con carbón. Y se tiene que desarrollar programas de vivienda social y por eso es que hablan, Silverio, de que la minería es la madre de todas las industrias y el carbón es la madre de toda la generación. Es lo más confiable que hay. Es decir, nadie puede dudar hoy en día en Colombia que si hay algún momento de escasez y de premura energética, el carbón de inmediato va a poder entrar a tirarle el salvavidas a la industria y a la economía colombiana. Doctor Sea, ¿iba a hacer un comentario? Sí, para el tema de los costos de minería, de la pequeña y mediana minería. Nosotros operamos en Norte de Santander y muchos de los colegas nuestros que estén aquí saben que un flete de la zona de Cúcuta al Mar Caribe está entre 75, 80, 85 mil pesos. Si a alguno de ellos le da por sacar un buque simultáneamente con el de oro, se sube a 100.000, porque no hay capacidad, no hay vías para poder movilizar más de 50, 60 mil toneladas desde Norte de Santander a los puertos. Esa es una restricción adicionada al tema ambiental que tienen los puertos del carbón. El carbón negrito tiene que salir por carga directo y cualquier otro granel lo puede hacer por fondeo. Solamente el carbón tiene la restricción del carga directo, que son inversiones millonarias. Nos vamos para el tema de la producción, que ya lo dijo muy bien el doctor Chaparro, lo de la mano de obra y los reubicados, es una cosa aterradora. En las minas de subterráneas, entre el 8, 10, 15% de la mano de obra está reubicada porque tiene algún problema de salud.
Eso se han convertido en unas mafias de abogados y algunas entidades para hacer eso. Está el tema de los explosivos. La gran minería tiene unas, que me parece muy bueno que lo tengan, tienen unas ventajas de hacer su propio explosivo en boca de mina, pueden importar el nitrato, lo fabrican y les sale mucho más económico con la supervisión de la industria militar, mientras al pequeño minero, al mediano minero, nos toca un drama cada año de hacer unas carpetas para que nos den un cupo. Hay que explicar taco por taco dónde se va a usar, porque si no somos de dudosa reputación. Hay muchas trabas en la minería que deben irse resolviendo para que el minero pueda obtener beneficios y con el beneficio pueda tener una minería y una empresa sostenible. Bueno, hay un tema… Silverio, un datico chiquito, porque lo menciona el doctor Seda cuando menciona que es el único producto que tiene que ser cargado de manera directa pero cubierto. Que por amor de Dios el país entero entienda que no puede seguir legislando por industria en materia ambiental, sino por impacto. Porque el CO2 que produce un bus articulado del transporte público en Bogotá es el mismo CO2 que produce una planta eléctrica que tiene en una finca y el mismo que produce un camión minero. Entonces no se puede, bajo ninguna circunstancia, si quiere ser justo, equitativo y pensando en el desarrollo del país, legislar y regular por industria, sino por impacto. Bueno, Un comentario, es como si entre poco les dé por prohibir la ganadería, porque la agricultura es el 65% de las emisiones vienen de la ganadería. Entonces, si van a legislar es por lo que se genera, debería prohibir la ganadería. bueno, el tema, yo lo dije al comienzo, el tema del medio ambiente es un tema que va, es transversal, vertical, oblicuo, o sea, se maneja de todas las maneras. Políticamente es rentable, entonces el Congreso de la República lo sabe perfectamente, ¿sí? Y las organizaciones sociales también lo saben. Pero yo quiero pasar a otro tema que tiene que ver con una afirmación que hace un tiempo hizo el entonces ministro de Minas, Carlos Rodado, el doctor Amílcar Acostas. Y fue la siguiente: en la etapa del posconflicto, no crean que no van a haber problemas. La protesta social se va a intensificar, hizo ese comentario. ¿Por qué? Porque los grupos guerrilleros van a tener oportunidad de liderar a nivel local la protesta social. Y sin la menor duda que la minería, digámoslo, es un objetivo en ese sentido por su impacto local en términos de desarrollo, porque históricamente las zonas de conflicto han estado vinculadas al tema minero y porque ambientalmente resulta más rentable. La pregunta va dirigida en ese sentido. En el acuerdo con las FARC, el doctor Juan Camilo Restrepo, hago referencia a él, ha hablado del tema del impuesto predial, que está ligado pues a la tierra en las zonas, pues en todo el país. Yo quisiera escuchar la opinión de ustedes sobre eso. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la perspectiva? No quiero una perspectiva desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista muy sectorial, doctor Chaparro, doctor Sea y doctor Concha, sobre ustedes cómo ven, y quizá si lo pueden hacer a título no de opinión gremial, sino de opinión personal. Yo sí creo que es más fácil. Importante, más fácil, sí. Yo estaba hace 15 días en el Meta, en una reunión sobre el tema de hidrocarburos. La reunión era alternativas al sector hidrocarburos. Y efectivamente, digamos, en el público había gente de las comunidades, alcaldes, gobernadores, etcétera. Y por supuesto la primera alternativa, y todo el mundo dice, el sector agrícola. Es más, es una de las alternativas que viene hablando Andy
de que este país tiene futuro en la agroindustria. Pero entonces uno empieza, sin ser experto en el tema agrícola ni nada de esas cosas, a mirar realidades y a sumar 1 más 1, y no siempre a uno le dan 2. 57% por la economía, 57% del PIB del Meta es hidrocarburos. Y cuando el gobierno departamental presentaba su plan de diversificación, perdón, de alternativa, no hablaba de diversificación, es decir, despetrolicemos, que nos vamos a ir hacia la agricultura y hacia el turismo ambiental, decían: nosotros somos la despensa de Bogotá y aportamos el 12% del consumo de alimentos de Bogotá, y de nuestro plan vamos a subir al 24%, esa es nuestra meta. Y uno hace unos números, y yo lo que les dije es: pues ustedes lo que van a estar es destinados a la pobreza infinita por siglos, porque no van a poder reemplazar el 57% del petróleo, ni siquiera con el 100% del mercado de alimentos de Bogotá. Y esas comunidades que cuando otros gremios de petróleo hablaban, gritaban, vociferaban, chiflaban, terminaron aplaudiéndolo a uno cuando uno dijo cosas más fuertes. Entonces yo creo que sí hay espacio, digamos, para hablar. Yo creo que el tema no puede empeorar mucho en el tema de sociales. Por supuesto uno ve en el futuro que disminuye la conflictividad con armas, pero que sube la social, y eso de entrada creo que es bueno. ¿Sí? Para mí eso no es malo. Hablaban también en el Meta que en el tema de hidrocarburos habíamos pasado en el 2010 de 38 bloqueos al año a 450. Cuando usted ya tiene 450 bloqueos al año, pues si le pone 1000 duplicó. No estoy diciendo que ojalá se dupliquen y que sea fácil, pero cuando usted ya tiene que lidiar con 450 bloqueos o protestas sociales o vías de hecho, ¿sí? Pues hombre, si usted duplica eso, no es lo mismo que pasar de 30 a 450, es decir, eso ya pasó, ya está pasando. En la discusión que teníamos sobre certidumbre jurídica, sobre qué hemos hecho mal, precisamente se miraba que ese era uno de los retos, ¿sí? Es que uno tiene que ir a una región que generalmente la mina no está en una región, digamos, próspera, sino en una región que tiene problemas de violencia, que tiene problemas sociales, y meterse allá 20, 25 años de vecino, ¿sí? Y tratar de ser el mejor vecino. Bueno, ese es el reto. ¿Cómo los convencemos de que efectivamente esto es negocio? De que efectivamente la riqueza que va a tener la empresa se va a ver reflejada en la región, y esos son los retos, y eso nos toca cambiar muchas cosas. Tema regalías, la discusión de las regalías. Perdón, pero si se robaron las regalías no fue culpa de las empresas mineras y petroleras, fue culpa de unos gobernantes locales que tomaron malas decisiones. Si no se las robaron, no expandieron o no diversificaron la economía. No puede pretender una región que porque llega una empresa minera o petrolera va a vivir solo de esa empresa. No hay ninguna empresa que sea capaz de adquirir todo el empleo, pero eso se arregla es hablando. El reto efectivamente está en la región y está hablando. Yo lo que diría es que si uno está viendo en las empresas extractivas que dentro de sus presupuestos el tema de seguridad debería disminuir, y esos temas o ese presupuesto de seguridad debería dedicarse más a ese tema de ir y hablar con mi futuro vecino, de mirar cuáles son las expectativas, de mirar cuáles son las prioridades de la región y cómo yo me vuelvo un actor más para que esas prioridades se den, pero tampoco caer en el tema de que entonces ahora yo soy papá gobierno, el que soluciona todo, porque al final yo en 10, 15, 20 años no voy a estar, y si yo soy el que hice eso, pues eso va a desaparecer. Entonces uno efectivamente tiene que volverse un actor más, generar esas redes, encadenamientos inclusivos,
no necesariamente la gente que está trabajando en una región petrolera o minera tiene que trabajar en la mina o en el petróleo, ¿sí? Pero uno sí podría apalancar un tema agrícola y ayudarles a conseguir un mercado, de forma que cuando yo me fui, esos son los retos, y yo creo que por ahí está la respuesta. Pero sí creo que va a ser más fácil, sin actores armados, acercarse a la comunidad. Las FARC yo creo que hoy tienen más influencia con armas sobre la comunidad que sin armas. El hecho de que no estén armas también le va a dar espacio a otros actores políticos de acceder a esas comunidades, es decir, los partidos políticos también tienen que transformarse y entrar a esas regiones a disputar la pelea política, y si cambiamos las cosas van bien, si seguimos haciendo lo mismo, sí va a ser un infierno. Bueno, básicamente nosotros operamos en dos regiones, norte de Santander y en Córdoba. En norte de Santander hay un problema de titulación de tierras inmenso, más que el predial. Primero hay que ver de quién son. Cuando uno va a abrir una mina tiene muchas dificultades porque le aparecen 20 propietarios y con razón piden algún beneficio económico, pero queda uno con esa incertidumbre de estar operando en una propiedad que, entre comillas, no sabe uno de quién es. Sin embargo, la minería subterránea, como todos conocen, no requiere grandes extensiones de tierra, sino donde abrir las bocas de mina y tener los patios de beneficio. En Córdoba es todo lo contrario, las fincas están muy bien tituladas, son ganadería extensiva y ya hay que entrar, ahí el problema es por otro lado, son muy costosas las tierras. Sin embargo, si le van a poner el predial rural va a ser en beneficio de la infraestructura vial para que los minerales y específicamente el carbón tengan unas mejores vías, bienvenido sea. Que no vaya a terminar como las regalías en obras elefantes blancos alrededor de todos los pueblos. Esa es mi opinión. Me dejó pensando, Silverio, sobre el tema del predial. Ayer discutíamos con un grupo de abogados en una de las actividades de la feria sobre el aporte de la minería, y uno encuentra realmente, y es parte de los temas que se discutieron en La Habana, el país carece de catastro y registro de las áreas rurales. Uno va a tratar de comprarse un pedazo de tierra, un lote para cualquier propósito, y lo primero que tiene que asegurarse si tiene los papeles al día y si la sucesión. Entonces los problemas de sucesión, y no existe registro y catastro minero que pueda permitir grabar de manera justa y equilibrada, y como yo no te puedo grabar a ti, entonces te grabo a ti. Entonces, y reconocí a uno de los participantes en el debate de ayer que la minería sí paga impuesto de patrimonio y sí paga impuesto predial sobre los predios en donde está trabajando, porque generalmente procuran comprar el pedazo. O sea que por allí esa parte está vinculada fundamentalmente no al cumplimiento del pago patrimonial por parte de los mineros en términos de esos tributos, sino de la vinculación de los que faltan aún para sumarse a la cola del aporte al fisco nacional. Eso por un lado, pero por el otro lado, las dificultades inmensas. Mire, esto no es una crítica, Silverio, ni unas gotas amargas sobre el ojo del Ministerio de Minas, ni de la Administración Pública, pero para una presentación que hicimos la semana pasada encontramos que visibles, hay 19 decretos de reforma y reestructuración del Ministerio de Minas en 70 años. Sé que voy a acotar otro, o sea que van a ser 20 procesos de reestructuración en 70 años. Dividan 70 entre 20. O sea que más o menos cada 3,8 años estamos reajustando y reestructurando el Ministerio de Minas. 76 ministros en 70 años. O sea que un promedio de duración de 11,8 meses ministro. Solamente 3 han pasado la barrera de los 2 años. Se los cito: Carlos Gustavo Arrieta, Luis Ernesto Mejía y Hernán Martínez. De resto, máximo llegan a los 12, 14 meses. Entonces, como le digo, pero además,
Cuando comenzaron a hablar del tamaño del Estado y que había que reducir el tamaño del Estado, nadie dijo debe ser el 30, el 40, el 50, el 10%, redúzcalo. Y lo redujeron, pero por el otro lado comenzó esa ventanilla negra que significan los contratistas públicos de 10 meses, 11 meses, en donde se pierde memoria institucional, no hay apropiación del conocimiento y existe una gigantesca tendencia que se cumple en la realidad, que es de repetir los modelos que se están haciendo y cada vez que hay una nueva reestructuración, ahora sí vamos a hacerlo porque esto es lo más novedoso. Es decir, este país ha probado absolutamente todo. Si tuviéramos por lo menos un proceso de formalización que tuviera 10 años y un proceso de estabilidad profesional en los mandos de los ministerios, porque eso también le afecta al Ministerio del Ambiente y a todas las demás instituciones públicas, lo cito lo de Minas por pura referencia, tendríamos un interlocutor que permanentemente estuviera enterado de todas las cosas. Pero con todo el respeto se dice, pero eso todo el mundo lo dice aquí, mientras que el ministro aprende ya se va. Y en esas circunstancias, la carencia de un interlocutor que permita establecer programas y planes de desarrollo de largo plazo y de seguimiento y control efectivo es absolutamente imperativo. Nosotros hablamos mucho con Jaime y me contaba que cuando una experiencia profesional previa de él hablaba de los registros y los controles y de las resoluciones del INVIMA para una serie de productos cosméticos y farmacéuticos. Y lograron llegar a un acuerdo en donde redujeron el 90% de los papeles, pero incrementaron el 100% del control. Si no se continúa con el control y la fiscalización minera, entonces la ilicitud va a seguir prosperando. Y aquí hay colegas de esas épocas. El norte de Santander fue en 1989 el primer departamento con toda la minería del carbón formalizada. Y ahora después salieron con la novedosa tesis que un minero tradicional es el que tiene 4 años de trabajar ilícitamente sin amparo de un título. Si el país no se amarra los pantalones en esa materia, porque es que eso nos está dañando el ambiente a todos, no solamente mi negocio, nos está dañando el ambiente, nos está dañando el erario y nos está dañando la calidad del trabajo y todo el mundo habla de los pequeños mineros, pero no habla de los trabajadores, por ejemplo. Y entonces los trabajadores en esas minas precarias son los primeros víctimas de todo ese proceso de ilicitud y de informalidad. Entonces, arreglar la informalidad, tener institucionalidad y tener un programa de largo plazo. La formalización minera en el tamaño que está hoy, mínimo se necesitan unos 10 años, presupuesto y dedicación continua de una agencia especializada, en mi opinión. Bueno, no me respondió la pregunta, doctor, pero no importa porque ya se va a acabar el tiempo y quiero dejar, digámoslo, la constancia. Pues mi conclusión grande de este foro, la verdad sí los noto con una dosis de desánimo grande, pero los que de una u otra manera somos espectadores y creemos que en la minería bien hecha y la minería responsable sí puede darse, a uno le preocupa lo siguiente: cuando uno habla de minería y habla de la política, uno le echa la culpa al Ministerio de Minas y le echa la culpa de pronto a la ANLA, así, y parcela todo el sector minero. Pero cuando uno se hace el agregado, encuentra cosas como las siguientes. El Ministerio del Interior tiene que hacer todo el tema de la consulta previa. El Ministerio de Minas pues maneja la política minera. El Ministerio de Agricultura pues hay un tema de competencia y de ocupación territorial con el sector minero. El Ministerio de Salud pues tiene que ver con las normas de seguridad industrial y todo el tema de salud del tema minero vinculado al medio ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente obviamente pues tiene que ver con el tema incluyendo a la ANLA en el tema de las licencias ambientales. El Ministerio de Trabajo pues tiene que ver con el tema laboral en el tema minero. El Ministerio de Defensa pues tiene que ver con un tema no solamente explosivos en todo sentido, bueno, de los explosivos en todo sentido. El Ministerio de Transporte pues tiene que ver con el tema de los ferrocarriles y tiene que ver con el tema del transporte. Estamos hablando de 9 ministerios en ese momento. Uno puede agregarle pues otras entidades, le tiene que agregar el Ministerio de Hacienda, que es la 10ª, pues tiene que ver obviamente con el tema de impuestos a través de la DIAN. Entonces ahí estamos hablando de 11 ministerios. Uno tiene que agregarle el tema del Congreso de la República, pues porque el Congreso es el que maneja el tema normativo. Le agrega los tribunales y le agrega las cortes, porque hoy vemos, como lo dijo el doctor Henao,
pues que finalmente si el gobierno no actúa, tienen que actuar las cortes. Se va uno a nivel regional y solamente quiero nombrar una entidad, las corporaciones autónomas regionales. Evidentemente la Corte decidió que las comunidades tienen injerencia en la decisión sobre el futuro y entonces los alcaldes han ganado mucho espacio sobre el tema de consultas y todo lo que va a hacer. Y no hay un documento de política para el sector cuando involucra a tantos entes y a tantos ministerios y a los tribunales y las cortes, al Congreso y a las corporaciones autónomas regionales. Entonces solamente les quiero decir que si hubiera una política para un sector, ¿cuál es el problema que cambie el ministro? Si finalmente el que llega tendría que manejar, digámoslo, una política, pero como no hay coordinación ni interinstitucional ni al interior de la entidad, entonces pasa esto. Pensaría yo que eso es como un tema que lo ve uno ahí como una conclusión, ¿sí? Puede resultar demasiado dura, pero es real. Y esperamos que hacia el futuro esto pueda tener una salida. Estimados doctores, bueno, no, iba a hacer un comentario. No, eso se refleja en el año 2010 teníamos una locomotora minera y hace un año nos anunciaron que en la reforma tributaria le iban a poner un impuesto al carbón para la generación de energía. No nos tenemos que ir a 60 años atrás. No se preocupe, doctor, sea que nosotros también los contribuyentes común y corrientes normales también estamos muy preocupados con la reforma tributaria, no es exclusividad del sector empresarial. La verdad, muchas gracias a ustedes por estar en este foro y sabe que yo creo que les quiero dar a ustedes las gracias por la paciencia que tuvieron en este tema y aplaudirlos tanto a ustedes como a los ponentes y a los 3 expertos que amablemente participaron en este foro. Muchas gracias a todos.